Bien, ya estamos en el segmento de Pro Family. Me encuentro acompañada con el doctor Roger Chávez. Él es ginecólogo obstetra y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la miomatosis uterina. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. Bueno, para hablarnos de este tema tan importante, partamos primero de la palabra miomatosis. Sí, la miomatosis representa aproximadamente el 50% de los motivos de consulta ginecológica actualmente. Sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía un misterio en relación a si se trata de un padecimiento grave, si la presencia del padecimiento como tal durante los hallazgos ultrasonográficos representa la causa de la sintomatología que presenta el paciente. Okay. El mioma como tal es un tumor benigno del tejido muscular del útero. Por tal razón no es un cáncer. La mayor parte de las veces el paciente acude a la consulta refiriendo que tiene un dolor pélvico o que anda con problemas de sangrado, y la mayor parte de las veces, ¿verdad?, este problema corresponde a un trastorno hormonal, a un trastorno funcional y no meramente al mioma como tal. El mioma casi siempre cuando se diagnostica resulta ser un diagnóstico, ¿verdad?, por exclusión, que durante el estudio se encontró la presencia de un mioma de pequeño volumen que generalmente se encuentra en la capa más externa del útero o bien en la capa intermedia, en este caso en la capa muscular, y no representa, ¿verdad?, la causa o como tal la sintomatología que aqueja el paciente. Sin embargo, la falta de conocimiento del mismo hace que el paciente, ¿verdad?, aduzca que la mayor parte de sus síntomas son producto de la presencia de mioma. Siempre hay que estar informado de todo este tipo de problemas. Pero, ¿cuáles son los síntomas más comunes que la gente presenta? Normalmente, nosotros desde el punto de vista clínico clasificamos el mioma según su volumen. Hay miomas de pequeños elementos, son aquellos que no exceden un volumen uterino mayor de 8 centímetros. Miomas de mediano elemento, aquellos que andan con un útero no mayor de 10 centímetros, y los de grandes elementos que sí son sintomáticos por lo general, que son los que tienen más allá de 14 centímetros, 10, 14 centímetros o mayor volumen. Entonces, la mayor parte de las veces cuando estos pacientes tienen estos grandes miomas, el primer síntoma es una sensación de peso en el vientre y un dolor pélvico, ¿verdad? Seguido de esto, una de las causas, ¿verdad?, o uno de los síntomas, perdón, más frecuentes que produce es el sangrado. Cuando a las pacientes les viene su periodo, el periodo es abundante y dilata más del periodo pues, que ellas normalmente tienen cada mes. Nosotros estimamos como un sangrado regular, un sangrado de 2 a 7 días como máximo, con un promedio de 5 días. Entonces, todas aquellas pacientes que tienen un periodo menstrual que dilata más de 7 días y aparte de eso se asocia a mucho dolor pélvico, pues les recomendamos que se haga un ultrasonido para ver pues, si hay algún tipo de lesión a nivel del aparato reproductor. Sí, puede ser algo grave, no hay que dejarlo pasar. Exactamente. ¿Cuáles serían los riesgos si no prevenimos esto? Primero, ¿verdad?, ¿qué pacientes como tal tienen el perfil epidemiológico para padecer este padecimiento como tal? Todas aquellas pacientes que tienen menarca temprana, o sea que su periodo apareció, ¿verdad?, por primera vez antes de los 12 años, o que tienen una menopausia tardía, o sea que su regla se le desapareció después de los 55 años. Aquellas personas que son nulíparas, o sea que nunca en su vida reproductiva lograron concebir un embarazo, aquellas personas, ¿verdad?, que no dieron lactancia materna, este grupo de pacientes, ¿verdad?, otras también que utilizan muchos métodos anticonceptivos, recibiendo gran aporte de estrógeno, las pacientes que suelen tener sobrepeso o que son obesas, que también tienen un aporte extra, ¿verdad?, de estrógeno endógeno, tienen mayor probabilidad de desarrollar un mioma. Los miomas como tal, a pesar que son tumores benignos del útero, son hormonosensibles y dependen mucho del estrógeno. Entonces, las personas que tienen sobrepeso o que son obesas producen un poco más estrógeno que el resto de las personas. Y entonces eso hace, por ende, que estos tumorcitos, que en su principio suelen ser muy pequeños, se vean estimulados, ¿verdad?, de manera extra y empiecen a aumentar de volumen. ¿Qué pasa con las jóvenes que tal vez después de sus 16 años empezaron su periodo de menstruación? Como tal, solamente son factores de riesgo. La sumación de los factores de riesgo como tal aumentan las probabilidades de padecer la miomatosis uterina. Casi aproximadamente el 66% de los pacientes, ¿verdad?, en edad reproductiva tienen algún tipo de mioma. Los miomas pueden estar en la capa más externa, que son serosos, en la capa intermedia muscular, que son intramolares, y en la capa más interna del útero, en la cavidad endometrial, que se llama un mioma submucoso. Entonces, los primeros dos suelen ser en un inicio pequeños y no producen ningún tipo de síntomas, no producen dolor, no producen sangrado. Eso va a estar en dependencia del volumen, ¿verdad?, o del tamaño del mioma. Solo aquellos, ¿verdad?, que están dentro de la cavidad uterina, en el endometrio, independientemente del tamaño, por ser mioma funcional, en este caso los submucosos, sí producen mucho sangrado. Entonces, eso sí de inicio, independientemente de su volumen, necesitan un manejo quirúrgico.
Los otros miomas, por lo general, que suelen diagnosticarse como un hallazgo, ¿verdad?, exclusión durante el ultrasonido, no suelen necesitar manejo quirúrgico ni manejo médico, más que solo observación, estarse haciendo sus ultrasonidos de rutina cada 6 meses, una vez al año, para ver, ¿verdad?, si hay un crecimiento importante y si en un futuro va a necesitar un manejo quirúrgico. Normalmente, por ser tumores que son hormonodependientes, cuando la mujer ya alcanza la menopausia y deja de recibir el aporte, ¿verdad?, Sí. hormonal por parte de los ovarios, los miomas suelen involucionar, o sea que disminuyen de volumen. Por lo Sí. tanto, al final probablemente no necesiten cirugía. Ok. Ahora, una de las alternativas como tal en relación al manejo conservador de la miomatosis es el manejo médico. O sea, en vez de hacer una cirugía, vos puedes establecer un manejo con hormonas para minimizar, ¿verdad?, o reducir el volumen de los miomas, siempre y cuando el mioma no sea muy grande o produzca una sintomatología que sea incompatible con la vida del paciente, por ejemplo, un sangrado abundante. En la actualidad tenemos dispositivos intrauterinos muy parecidos a la T de cobre, pero en vez de liberar cobre, liberan progesterona, en este caso levonorgestrel. Lo bueno es la tecnología, ¿no? Exactamente, se pone un dispositivo en forma de T que libera levonorgestrel dentro de la matriz y eso con el tiempo minimiza el sangrado, minimiza el volumen del mioma y la paciente pues, al final no suele operar. Ok, Pero son pues algunos casos bien seleccionados. Claro, y aislados. específicos más que todo. Estamos hablando sobre los anticonceptivos. Sabemos que hoy en día empiezan las adolescentes a partir de 14 hasta 12 años a tener relaciones sexuales y no se informan con respecto a los anticonceptivos. ¿Hay pastillas que realmente pueden producir este problema? Exacto. Como les decía nuevamente, los miomas suelen aparecer, ¿verdad?, en muchas pacientes durante la edad reproductiva. Normalmente no producen sintomatología cuando son de pequeño volumen, obedecen a un estímulo hormonal, por lo tanto si tú tomas anticonceptivos y tenías un miomita, probablemente se va a ver estimulado a su crecimiento, pero no es un crecimiento que va a ser de gran magnitud en el tiempo que estés utilizando el método anticonceptivo. Si sumado a esto, ¿verdad?, la paciente tiene un mioma, tiene predisposición ya como carga hereditaria para padecer de miomatosis, aparte de eso es obesa, aparte Sí. de eso recibe en algún momento terapia hormonal por X o Y problema, entonces es una paciente que probablemente sí va a tener un crecimiento de mayor magnitud en el volumen del mioma y por lo tanto sí va a tener una sintomatología y va a necesitar un manejo relacionado. Exacto, específicamente la PPMS. Uno puede utilizar cualquier tipo de método anticonceptivo, ¿verdad?, con cierto margen de seguridad, Sí. sin tener problemas relacionados a la miomatosis. Por eso ya existen los criterios de elegibilidad, perdón. Vos venís, valorás al paciente y decís si esta paciente, ¿verdad?, puede utilizar este tipo de método anticonceptivo o no. Claro. Si ya tenés una paciente que tiene miomatosis uterina diagnosticada previamente, que tiene un mioma que está a nivel submucoso, que el mioma es sangrante, que le produce sintomatología, no le vas a ir a dar anticonceptivos orales combinados. Pero por lo general se automedican. Le puedes dar ese es una el problema. alternativa, ¿verdad?, para planificar a base de solamente progesterona para tratar de minimizar el volumen Ok. del mioma y también le puede servir para planificar. Bueno, doctor, ¿cómo se puede prevenir entonces? Ya para finalizar el tema. Tener una vida saludable, Plena. alimentarse bien, Sí. ir al gimnasio, Hacer ejercicio. ¿verdad? Tener por lo menos un bebé, ¿verdad? Dar lactancia materna. Y siempre que se vaya a utilizar algún tipo de método anticonceptivo, ¿verdad?, consultar a su médico para que le dé las mejores recomendaciones en cuál debe ser su método ideal. Bueno, muchos dicen que el bebé por lo general es bueno tenerlo antes de los 30, pero eso sigue siendo un mito, obviamente. La edad que ¿O tiene nosotros que ver con las recomendamos, personas? ¿verdad?, desde el punto de vista médico y estadístico, que sea entre los 19 y los 35 años. Ok. Ese es el límite, Antes de ese es el esa límite. edad y después de esa edad ya la incidencia de enfermedades, problemas en el embarazo, trastornos genéticos y todo lo demás es mucho mayor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y para las personas que tal vez que quieren ir a hacer una consulta, porque obviamente pueden ir, aunque tal vez no se sientan mal, pueden ir a chequear, a hacerse su examen, obviamente. Claro, claro. Y usted puede- La consulta ginecológica no es algo que debería hacerlo mensual. O sea, vos visitas al ginecólogo 1 o 2 veces al año, pero tenés que ir. Hay que ir, hay que ir. Bueno, muchísimas gracias. Profamilia está ubicado en Los Robles. Contiguo a Metrocentro, Ok. en Los Robles. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos hablado sobre este tema tan importante. Continuamos con más aquí en su casa de Sol a Sol. Jorge, adelante.